¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre la iluminación es falso? Que no hay ningún estado superior de conciencia al que puedas acceder mediante la meditación, el yoga o la filosofía. Que no hay ningún maestro espiritual que pueda guiarte hacia la verdad o la felicidad. ¿Te atreverías a escuchar a alguien que afirma haber descubierto la verdadera naturaleza de la vida, pero que no tiene nada que enseñarte ni ofrecerte? Si tu respuesta es sí, entonces quizás te interese conocer esta sorprendente y reveladora historia y a su protagonista, Upaluri Gopala Krishnamurti, el otro Krishnamurti. Dígales que no hay nada que entender. No tengo ningún mensaje para la humanidad. Upaluri Gopala Krishnamurti, más conocido como U.G. Krishnamurti, fue un no excesivamente conocido pensador indio que desafió y cuestionó la iluminación y que se ganó el apodo de Antigurú o de el hombre que se negó a ser un gurú. Nacido en 1918 en una familia brahman acomodada y relacionada con la sociedad teosófica, dedicó su juventud a la búsqueda de la liberación espiritual o moksha, practicando diversas disciplinas yógicas y estudiando filosofía y psicología. Sin embargo, tras encontrarse con varios maestros espirituales, entre ellos Ramana Maharshi y Jiddu Krishnamurti, con quien no tenía parentesco, su visión de la espiritualidad comienza a cambiar. El encuentro con los maestros. U.G. Krishnamurti conoció a Jiddu Krishnamurti en 1938, cuando tenía 20 años, y asistió a una de sus charlas en Madrás. U.G. quedó fascinado por la elocuencia y la presencia de Jiddu y sintió una conexión con su mensaje, que ponía en duda la autoridad y el conocimiento religioso. U.G. Krishnamurti se convirtió en un asiduo oyente de Jiddu y llegó a considerarlo como su maestro espiritual. También se involucró en la Orden de la Estrella de Oriente, la organización fundada por la Sociedad Teosófica para promover las enseñanzas de Jiddu, que había sido proclamado como el nuevo Mesías o el instructor del mundo. Llegó a ser el secretario honorario de la orden en Madrás y participó activamente en sus actividades. Sin embargo, en 1929, Jiddu disolvió la Orden de la Estrella, renunciando a su papel de líder espiritual y declarando que la verdad era una tierra sin senderos que no podía ser alcanzada por ninguna organización o doctrina. Esta decisión sorprendió y decepcionó a muchos de sus seguidores, entre ellos U.G., que se sintió confundido. Siguió manteniendo contacto con Jiddu durante los años siguientes, pero su relación se fue enfriando y distanciando. U.G. Krishnamurti empezó a cuestionar las enseñanzas de Jiddu y a percibir contradicciones e inconsistencias en ellas. También criticó el estilo de vida de Jiddu, que le parecía demasiado lujoso y privilegiado para alguien que predicaba el desapego y la simplicidad. El último encuentro entre U.G. Krishnamurti y Jiddu Krishnamurti tuvo lugar en 1953 en Ojai, California. U.G. le planteó a Jiddu sus dudas y objeciones sobre su mensaje y le preguntó si había experimentado realmente la iluminación o si solo hablaba de ella teóricamente. Jiddu le respondió que sí había experimentado la iluminación, pero que no podía transmitirla ni describirla a nadie más. U.G. Krishnamurti no quedó satisfecho con esta respuesta y decidió romper definitivamente con Jiddu. Según los relatos del propio U.G. Krishnamurti, él visitó a Ramana Maharshi en 1939, cuando tenía 21 años, y le hizo 3 preguntas. ¿Existe la iluminación?
¿Hay niveles en ella? ¿Me la puede usted dar a mí? Ramana Maharshi le respondió que sí existía, que no había niveles y que podía dársela, pero que debía estar preparado para recibirla. U.G. Krishnamurti se sintió desafiado por esta respuesta y se propuso alcanzar ese estado, pero también se decepcionó al no recibir ninguna indicación o método para lograrlo. U.G. Krishnamurti volvió a visitar a Ramana Maharshi, pero nunca tuvo una conversación profunda o íntima con él, pues U.G. afirmaba que Ramana Maharshi era una persona muy callada y reservada, que solo hablaba cuando se le preguntaba algo y que mostraba un desapego total por los demás. Fue muy crítico con el ambiente de devoción y adoración que rodeaba a Ramana Maharshi y lo consideró una forma de dependencia. Ramana Maharshi, por su parte, tampoco parece haber tenido una opinión muy favorable de U.G. Krishnamurti, al que definió, según algunos testimonios, como un joven inteligente pero arrogante, que tenía una mente muy aguda pero también muy inquieta y que necesitaba paciencia y humildad para avanzar en el camino espiritual. Ramana Maharshi también dijo que U.G. Krishnamurti estaba influenciado por las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti y que debía liberarse de ellas para encontrar su propia verdad. La calamidad. La iluminación es un mito creado por la mente. Usted acepta que hay algo que cambiar como una cuestión de fe. Yo mantengo que no hay nada que cambiar o transformar. El 9 de julio de 1967, a los 49 años, U.G. Krishnamurti experimentó lo que él llamó la calamidad, un evento biológico que transformó radicalmente su cuerpo y su mente, liberándolo de todo pensamiento y condicionamiento. U.G. describió la calamidad como una explosión en su interior, que afectó a todo su cuerpo y su mente, y que duró varios días. Durante ese tiempo sintió un intenso dolor físico, una sensación de vacío y una pérdida de identidad. También afirmó que su cuerpo se volvió muy sensible a la energía y a las vibraciones del entorno, y que su mente se quedó en silencio, sin ningún pensamiento ni emoción. U.G. Krishnamurti no consideraba la calamidad como una iluminación o una realización espiritual, a las que consideraba una ilusión creada por el deseo y el miedo, sino como el estado natural del ser humano, estado de no conocer, anterior a la cultura y a la religión, y que mostraba la verdadera naturaleza de la vida, sin ninguna interferencia del pensamiento o del conocimiento. Por eso, rechazaba cualquier sistema filosófico o religioso que pretendiera explicar o alcanzar una supuesta verdad o felicidad. El mensaje de U.G. Krishnamurti era que la vida es un misterio insondable, que no se puede comprender ni controlar con el pensamiento y que solo se puede vivir en armonía con el cuerpo y con la naturaleza. Pero U.G. Krishnamurti no fue el único ni el primero en rechazar la iluminación. Algunos budistas, especialmente los de la escuela Zen, han criticado la idea de la iluminación como un objetivo o una experiencia extraordinaria y han propuesto una visión más sencilla y cotidiana de la misma. Por ejemplo, el maestro Zen Dogen dijo: "La práctica es la iluminación misma". Tampoco el taoísmo habla explícitamente de la iluminación o un estado superior por alcanzar, sino tan solo de un conocimiento intuitivo en el Tao. El taoísmo valora la simplicidad, la humildad y el desapego, y rechaza el artificio, la ambición de cualquier tipo y el dogmatismo. Tanto el taoísmo como U.G. Krishnamurti afirman que el pensamiento racional y el conocimiento conceptual son limitados e insuficientes para comprender la realidad, y
que sólo mediante la no acción y la no interferencia del pensamiento se accede al estado natural del ser. Reflexiones y palabras de un antigurú. La existencia es lo único que importa, no cómo vivir. Hemos inventado el cómo vivir, lo cual finalmente nos ha creado este dilema. U.G. Krishnamurti pasó el resto de su vida viajando por el mundo, conversando con personas de todo tipo sin cobrar dinero ni aceptar seguidores. Su mensaje era provocador y desafiante, cuestionando las creencias más arraigadas de la humanidad sobre sí misma y sobre el mundo. Su estilo era directo y humorístico, sin concesiones ni compromisos. No pretendía tener ninguna autoridad ni sabiduría, y sus afirmaciones eran puramente experienciales y no especulativas. Nunca pretendió convencer ni persuadir a nadie. Murió en 2007 en Italia, dejando tras de sí libros, entrevistas y charlas grabadas que han sido traducidas a varios idiomas y difundidas por Internet. Su legado es una invitación a cuestionar todo lo que damos por sentado, a deshacernos de las ilusiones que nos esclavizan y a vivir en armonía con nuestro cuerpo y con la naturaleza, sin buscar ideales de despertar o iluminación. Porque, ¿y si realmente toda esta búsqueda solo fuera el engaño más elaborado de la mente? ¿Te atreves a escuchar a A.G. Krishnamurti? ¿O prefieres seguir buscando una ilusión que quizá nunca encontrarás? Estas son sus palabras. No tengo miedo, no estoy interesado en salvar el mundo. Todo lo que digo es que la paz que están buscando ya está dentro de ustedes, en el funcionamiento armonioso del cuerpo. La atención. Qué truco más fantástico para engañarse a sí mismo y a otros. No puede estar atento a cada paso, solo se vuelve autoconsciente y torpe si lo hace. Si sus meditaciones, sadhanas, métodos y técnicas significaran algo, usted no estaría aquí haciéndose preguntas. Para usted son todos medios para producir un cambio. Usted acepta que hay algo que cambiar como una cuestión de fe. Yo mantengo que no hay nada que cambiar o transformar. No hace ningún bien cuestionar la realidad. Cuestione más bien sus objetivos, sus creencias, sus suposiciones. Es de ellos y no de la realidad de lo cual tiene que liberarse. Todas sus filosofías no se pueden comparar con la sabiduría natural del cuerpo mismo. Lo que están llamando actividad mental, actividad espiritual, actividad emocional y sentimientos son en realidad un proceso unitario. La verdad es movimiento. Uno no puede capturarla, contenerla, darle expresión o usarla para alcanzar algo. Cuando uno la captura, deja de ser la verdad. Usted no es una cosa y la vida otra. Es un movimiento unitario y cualquier cosa que diga al respecto es engañoso, confuso. Usted no es una persona, no es algo, no es una entidad rodeada de otras cosas. Aceptar las limitaciones es inteligencia. Usted está tratando de liberarse de esas limitaciones naturales, y esa es la causa de su tristeza y dolor. El proceso estímulo-respuesta es un fenómeno unitario. No hay división entre la acción y la reacción, excepto cuando el pensamiento interfiere y los separa artificialmente. De otra forma, esto es un proceso automático, unitario, y no hay nada que uno pueda hacer para detenerlo. No hay necesidad de detenerlo.
La existencia es lo único que importa, no cómo vivir. Hemos inventado el cómo vivir, lo cual finalmente nos ha creado este dilema. Olvídese de la sociedad ideal y del ser humano ideal. Solo mire la forma en que funciona. Eso es lo importante. Lo que ha impedido que el organismo florezca completamente a su propia originalidad es la cultura. Ha puesto delante del hombre algo equivocado, la persona ideal. Cuando por primera vez el hombre experimentó la división en su conciencia, cuando experimentó la autoconciencia, se sintió superior a otros animales, lo cual no es así, y allí sembró las semillas de su propia destrucción. El pensamiento no es suyo o mío, es nuestra herencia común. No existe tal cosa como mi mente o su mente, tan solo hay mente, la totalidad de lo que ha sido conocido, sentido y experimentado por el hombre, pasado de una generación a otra generación. Estamos todos pensando y funcionando en esa esfera de pensamiento. Estamos tratando de resolver nuestros problemas humanos básicos mediante un contexto psicológico, cuando en realidad el problema es neurológico, está involucrado el cuerpo. Tomemos el deseo. En tanto haya un cuerpo vivo, habrá deseo. Es natural. Usted suprime esos deseos solo porque tiene miedo de que la sociedad lo castigue si actúa según ellos, o porque lo ve como obstáculos para su mayor deseo, la libertad.